para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Así dice el Señor en su palabra. Lucas 1, 31 y 32. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Oramos. Gracias, Señor, por este gran privilegio de poder exponer un tema tan grande y majestuoso como lo es la grandeza de tu Hijo Jesucristo. Sé, Señor, que no soy digno de realizar esta obra, pero gracias a tu infinita misericordia estamos aquí de pie frente a ti, en este púlpito, frente a tu amada iglesia. Suplico al Espíritu Santo que perdone mis pecados y que sea Él quien tome el control de principio a fin. Que no sea yo el que exponga esas palabras humanas, sino que seas tú, Espíritu Santo, obrando por este siervo. No dejando también, Señor, de dar gracias por los hermanos aquí reunidos, que juntos podamos gozarnos en la meditación de esta noche. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, lo pedimos y oramos. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Como les decía, el título que su servidor ha optado por esta noche es la grandeza de Dios o la grandeza de Jesús en el servicio. Sé que los hermanos han hablado de diversos temas y gloria a Dios por la vida de cada uno de los hermanos. El domingo tuvimos el privilegio de atender también al pastor Noel, que vino desde Nueva York. Dejó su iglesia para venirnos a enseñar de la grandeza y la supremacía de Cristo. La verdad que es un privilegio escuchar. No sé cuántos de ustedes se gozaron y aprendieron, pero la verdad que son pinceladas que los pastores dan y son temas tan sabrosos para el que lo quiere apreciar de esa forma. Pero también son temas escabrosos para aquellas personas que no conocen lo que realmente es tener a un Dios que muchos de nosotros lo reconocemos como Jesús, pero quizás no muchos le damos su puesto como Jesús el Cristo, el Dios que se convirtió en hombre, que tuvo esa divinidad. Entonces, por medio de todas las prédicas de estos hermanos, pues hemos estado deleitando. Su servidor no ha estado presente en todas, pero en las que más he podido hemos estado aquí. Y ha sido de bendición para nuestras vidas, para las personas que no lo pudieron venir al templo. También los hermanos lo han estado pasando por las redes sociales, así que es una bendición, un medio de gracia que también tenemos con ellos los hermanos. Como una introducción, hermanos, yo quiero hablar de la grandeza de Cristo. La verdad que hay tantas cosas de hablar de la grandeza de Cristo, pero en esta ocasión, yo quiero abordar este tema como comparando a Jesús, no que Él sea de comparación con otros grandes personajes de la historia, pero sí me gustaría que demos un vistazo a lo que quizás algunos de nosotros hemos escuchado o leído de grandes coroneles, emperadores, científicos, filósofos, grandes personalidades que en la historia en verdad han marcado sus épocas, pero ninguno marcó esa época, ninguno tuvo esa grandeza de dividir el tiempo, de decir antes y después. El único que tuvo esta
potestad es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. Así que, por mencionar algunos de estos grandes filósofos o emperadores, entre comillas, que la humanidad habla, podría estar Julio César. Fue un gran líder, un militar político del Imperio Romano, logró adelantos y hizo cosas en su época. Una de ellas, establecer el calendario juliano o grecorromano, como se le llama, y fue el primer dirigente romano vivo cuyo rostro apareció en una moneda. Eso es hablando de Julio César. Thomas Edison, 1847 y 1931. Fue un gran inventor, un empresario, un científico estadounidense. Es considerado uno de los inventores más reconocidos. Uno de sus inventos es de esto que nosotros gozamos hoy en día. Él creó y patentó el bombillo. Otro de los logros de él fue el fonógrafo en 1877. Él ayudó y creó las centrales eléctricas, el telégrafo mejorado, la máquina de votación, el kinetoscopio, creo que así se dice, o precursor del cine. Él ayudó a esto, creó la batería de níquel y de hierro. Sigo con la historia. Aristóteles fue un polímata. La palabra polímata quiere decir que fue una persona que creía en las dos cosas, tanto en la ciencia como en lo espiritual. No se dirigía por una, pero creía en ambas cosas. Un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente durante más de 2000 años. Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés, general republicano durante la Revolución Francesa y el directorio emperador francés desde 1804 hasta 1815. Mohammed fue el profeta fundador del Islam. Buda fue un sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Alejandro el Magno fue el rey de Macedonia desde el 336 a.C. hasta su muerte. En su reinado de 13 años cambió por completo la estructura política, cultura de la zona al conquistar el imperio aquemanida. Usted dirá, ¿por qué el hermano está hablando de todos estos grandes personajes de la historia que la humanidad reconoce? Hermano, estos personajes fueron necesarios para que usted y yo podamos gozar de muchas comodidades. Como lo dije anteriormente, la tecnología, la luz, ellos fueron las bases o los fundamentos. Usted y yo, en un día laborioso de calor, para los que trabajamos en la intemperie, usted aprecia cuando llega a un recinto como estos y goza de ese aire. Usted se siente relajado. Pero hermanos, ninguno de estos personajes puede igualarse a la grandeza de un hombre, porque tenemos que decirlo, fue un hombre. 100% hombre y 100% Dios. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo, la figura central del cristianismo y la cabeza de la iglesia. ¿Qué podemos decir de lo que el Señor Jesús hizo para que lo haga diferente a estas grandes personas? Le enumero unas cuantas
Le enumero unas cuantas encabezados de lo que realmente Él hizo. Jesús de Nazaret murió en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad, demostrando así el amor, la gracia de Dios hacia los pecadores. Perdonó pecados de las personas que se arrepintieron y creyeron en Él, como se ve en el caso de la mujer samaritana y el ladrón en la cruz. Personajes que realmente nosotros no tenemos nada que envidiarles a ellos. En su momento estuvimos en la misma condición, o algunos quizás peores que ellos. Tercero, enseñó sobre el amor y el perdón. Jesús enseñó que Dios ama a los pecadores. Ojo, no ama al pecado, ama a los pecadores y quiere que se arrepientan y se vuelvan a Él, como se ve en la parábola del hijo pródigo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos esa parábola, no voy a entrar en detalles. 4. Buscó a los marginados. Jesús buscó a las personas marginadas y rechazadas por la sociedad, como los publicanos y las prostitutas y los leprosos, y les mostró amor y compasión. 5. Ofreció esperanza y salvación. Jesús ofreció esperanza y salvación a los pecadores, prometiendo que podrían tener vida eterna y la relación con Dios si creían en Él. Esos y muchísimas más. Si ustedes quieren seguir ahondando en lo que es las grandezas que Jesús hizo por nosotros, la Biblia dice que la misma naturaleza habla de la grandeza de Dios. Usted y su servidor somos un espejo de una de las obras, grandes obras que el Señor hace. Usted y yo no éramos buenas personas. Miremos hacia atrás, retroceda los años que usted quiera, porque todos tenemos casos diferentes. Y véase usted antes y véase hoy lo que usted es hoy, lo que su servidor es hoy. Me da mucho placer cuando escucho a Pastor Washer y él dice, y a la vez a muchos les causa risa, pero en verdad, si alguien pusiera o pasara por una de esas pantallas lo que nosotros, o la película de nosotros, desde antes de llegar a los pies del Señor, o de conocer al Señor como nuestro Señor y Salvador, la verdad que yo creo que de todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros estaría con la cabeza en alto. Todos nos daría pena el poder ver y decir, sí, eso era yo. Pero ¿sabe qué? Eso era usted en el pasado. Y el Señor dice que los pecados pasados Él los ha sepultado hasta en el fondo del mar. Y hasta ahora el hombre en sus limitaciones no ha podido ni siquiera saber la profundidad del mar. Así que imagínese usted. Sigo. Dual L. Moody, un evangelista estadounidense del siglo XIX, dijo lo siguiente: la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino a la cantidad de personas a las que le sirve. Les repito, la grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino a la cantidad de personas que le sirve. Estos grandes coroneles se jactaban de tener legiones de soldados a su servicio. Pero ¿ellos servían a estos soldados o se servían de esos soldados? En otras palabras, la verdadera grandeza no consiste en ser servido, la verdadera grandeza consiste en servir.
Moody dijo también en otra ocasión que se puede ser demasiado grande para servir a Dios, pero nunca demasiado pequeño. Para que tengan una idea, Moody no es el Moody, ¿verdad? Filósofo. Moody, es un predicador reformado en su tiempo, de acá estadounidense. Así que, como haciendo un paréntesis ahí, ¿verdad? Obviamente, lo que quiso decir de una forma irónica es que Dios se agrada en hacer visible su poder y su gloria a través de aquellos que reconocen su propia pequeñez y su propia debilidad, y que están dispuestos a asumir el papel de siervos o doulos, en griego, que se refiere a un esclavo. ¿Saben qué es la diferencia, hermanos, entre servir a un dictador y servir a Cristo? Con las hermanas en las clases estuvimos conversando de este tema. La diferencia que usted o yo como esclavos ante una persona, un dictador o un general, o llámelo como usted lo quiera llamar, es de que usted no tiene potestad ni siquiera de mencionar una cosa. Lo que él dice, eso es. Usted le pertenece a él. Recuerden la palabra esclavo. Pero ¿sabe la diferencia de ser esclavo de Cristo? Cuando usted es esclavo de Cristo, usted tiene el derecho no solamente de decirle es mi Señor y se lo dice con agrado, sino que también tiene el derecho de decir Él es mi Padre y yo puedo gozar en la mesa del Padre. Dos grandes diferencias. Esta palabra, hermanos, esclavo, si me la dicen a mí o se la dicen a usted, para nosotros no tiene ninguna relevancia. Pero la palabra esclavo, si usted se la dice a una persona que ha sido flagelado o que sus familiares pasaron por esto, créame que tiene un gran impacto. Vamos a la Biblia y veamos qué es lo que dice Mateo 3:12, refiriéndose a este punto. Mateo 3:12 dice lo siguiente: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, es un privilegio servirle a un Señor que no te tortura a fuerza a servirle, como lo hacen los dictadores. Jesús te atrae con lazos de amor y te hace parte de su gran familia y te promete muchas cosas, entre ellas la vida eterna. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? En primer lugar, el Señor quiere que usted tenga fe. El Señor quiere que usted crea en Él, que su servidor creamos en Él. 2, Él quiere obediencia. Y 3, Él busca que nosotros seamos una iglesia santa, limpia, pura, para Él. Me detengo en el segundo punto, obediencia. Me gustaría hablar, en una ocasión mi hijo pequeño, Carlos Eduardo, me dice, por la cuestión de los cumpleaños, ¿verdad? Hay unas hermanas que también estuvieron cumpliendo años este mes. Y me dice él, ¿qué es lo que se le puede regalar a un papá que él tiene el dinero y puede comprar lo que él quiera? O sea, ¿qué le podemos regalar nosotros? Entonces a mí me hizo meditar eso y dije, en su cabecita, ¿verdad? Dice, él puede comprar todo lo que él piensa, pero ¿sabe qué es lo que realmente un padre? Y yo creo que los que somos padres de aquí vamos a estar en la misma sintonía. ¿Cuál es el mejor regalo que su hijo le podría dar a usted, hermanos? Yo le digo que lo que un padre realmente desea de un hijo es
que le obedezca. Obediencia. Ese es el mayor regalo, no tiene precio. Que un hijo le obedezca y que escuche consejo de usted, eso no tiene precio, hermano. De igual manera, nosotros todos somos hijos de padres y somos hijos de Dios. Si usted se siente honrado como padre que un hijo realmente le obedezca y escuche, de igualmente Dios se honra cuando usted le obedece, cuando usted se aparta, cuando usted se santifica. Esta palabra el pastor Noel tuvo tocándolo y decía que santificarse, realmente a veces tenemos una teoría de que es algo tan puro y pulcro, pero realmente santificarse, hermano, no es otra cosa más que lo que ustedes y yo estamos haciendo en este momento, de apartar ese tiempo, de esforzarnos y decir, como hermano Luis lo dijo al principio, de dejar la pereza y venirse aquí a escuchar la palabra de Dios. Eso es todo lo que significa santificarse. Mira la diferencia, hermanos, lo que dijo Napoleón Bonaparte en una ocasión refiriéndose a la persona de Jesús. Napoleón Bonaparte dijo esto de Cristo: ustedes hablan del César o de Alejandro el Magno, de sus conquistas y del entusiasmo que ellos inyectaban al corazón de sus soldados. Pero ¿pueden ustedes concebir a un hombre haciendo conquistas con una arma fiel y enteramente devota a su memoria? Refiriéndose a Jesús. En lo que a mí respecta, dice Napoleón, mi propio ejército me ha olvidado, aún mientras vivo. Alejandro el Magno, el César y yo hemos fundado imperios. ¿Pero sobre qué base? Sobre la fuerza, sobre el dominio, la intimidación, la muerte. Jesucristo, sin embargo, ha fundado un imperio solo sobre la base del amor. Y en estos precisos momentos, millones de hombres, oiga lo que dice este hombre, en este preciso momento, millones de hombres están dispuestos a morir por Cristo. Reflexionemos en esto. ¿Estaríamos dispuestos a morir por Cristo, hermanos? Sigue hablando Napoleón, dice: yo he inspirado a multitud a morir por mí, pero siempre mi presencia fue necesaria, la luz de mis ojos, mi voz, una palabra mía, solo de esa forma eran encendido el fuego en sus corazones para la batalla. Pero dice él: ahora que estoy solo en esta isla de Santa Elena, encadenado a estas rocas, ¿quién pelea y gana batallas por mí? Qué abismo tan grande entre profunda miseria y el reino eterno de Cristo, quien es proclamado, amado, adorado y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra más y más. Cristo no necesita estar presente como Napoleón necesitaba inspirar a las personas. El Espíritu Santo es el que lo inspira a usted. El Espíritu Santo es el que me sostiene a mí. Nosotros mismos, hermanos, somos testimonios vivos de esto. ¿Cuántos de nosotros no podemos dar testimonio de cómo fuimos atraídos a los pies y al servicio del Señor? Creo que ninguno de nosotros podría decir que fue obligado a servir, o que los hermanos, los pastores, pusieron una lanza o una arma en su cabeza y tienes que servir al Señor. ¿Verdad que ninguno? Yo admiro a los hermanos, hermano Edgar, los hermanos que están en multimedia. Son siervos que están aquí, o sea, llueve, truena, relampaguea, los muchachos están aquí. Y yo le pregunto a los hermanos: ¿el pastor te fuerza?
a que vengas y sirvas? ¿Tu líder o tu hermano te fuerza para que estés aquí? En verdad no. Usted está aquí porque usted conoce a su Señor y usted le sirve. Y si usted le sirve y lo conoce, usted está dispuesto a darlo todo, sin medida. Empiezo mi tema, termino la conclusión ahí de lo que es una introducción. Sé que el tiempo va corriendo mucho, pero entro. Jesús, el verdadero ejemplo de un siervo. Siervo, valga la aclaración, esclavo. Hay muchos hechos que llaman poderosamente la atención en la vida de Jesús, pero quizás uno de los aspectos más destacados fue su vida de obediencia y servicio. Imagínese usted, hermano, al creador del mundo, el Dios del universo, el que sustenta todo lo que el poder de su palabra hizo, como lo dice Hebreos 1:3, el Dios hecho carne dispuesto a servir a la criatura. ¿No le parece esto como ilógico? El Dios hecho carne dispuesto a servir a la criatura. Para el ser humano este es un cuadro difícil de entender. La mente humana no lo coincide. La segunda persona de la Trinidad lavando los pies de sus discípulos. Abran sus Biblias, hermanos, y acompáñenme ahí a leer. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 17, dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagándolos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavase, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seráis si las hiciereis. Tres cosas, hermanos, llaman la atención de este pasaje en Juan. La primera es la actitud del servicio del Señor. La segunda, la actitud de Pedro al negarse a que Jesús lavara los pies. Y la tercera, la disposición de Jesús de lavar los pies, los del traidor, Judas. Sus enseñanzas importantes, son 6 enseñanzas importantes que podemos aprender de este pasaje.
Una, quien no sabe dar, no sabe recibir. En general, la persona que no sabe recibir es debido a su orgullo. Y ese orgullo que no le permite recibir lo que el otro quiere dar. Es lo mismo que le impide dar por muchas veces. Piensa que ese otro es merecedor de lo dado. Pero tuvo que aprender ambas cosas en este sentido, hablando de Pedro. Y lo vimos en Juan 13:8. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies, Jesús. Jesús le respondió: si no te lo lavo, no tienes parte conmigo. El siervo humilde es aquel que no se avergüenza ni ninguna de las tareas que le toca llevar a cabo. Y esta es la razón por la que encontramos a Jesús de rodillas, lavando los pies de sus discípulos. La segunda cosa que podemos aprender de este pasaje que vamos a leer es la humildad. La humildad, hermanos, no es sinónimo de debilidad. A nivel de la sociedad, nosotros creemos que el que una persona sea humilde es que una persona es frágil o quizás analfabeta. Muchas personas también tenemos el concepto de que humildad es vestirse sencillo o andar sucio. Eso me hace humilde. La humildad se lleva en el corazón, hermanos. Puesto que el siervo humilde no es contencioso, que el que nunca tiene nada que probar ni nada que ocultar. En realidad, la palabra humildad significa más bien fortaleza o bajo control. Jesús fue el mejor ejemplo de lo que esto significa. Juan 13:5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Para los que han leído estos pasajes o tienen un poquito de conocimiento, el lavar los pies no era la tarea de un señor. El lavar los pies era la tarea de los esclavos. Porque para esta cultura era indigno que usted se sentara a la mesa con los pies sucios. Tercero, la verdadera humildad sirve sin favoritismo. El siervo humilde no elige a quién servir, sino que sirve porque eso es parte de su naturaleza. El pastor Noel hablaba de esto. Jesús, Él no te ama porque Él te amó. Él te ama porque realmente, como Él lo decía, yo parafraseando sus palabras, porque Él es amor, en esencia es amor. Toda la vida de Jesús fue un ejemplo de lo que esto significa. Jesús lava sin dudar los pies del traidor momentos antes de su traición. Yo no lo quiero llevar a usted y ponerse usted en la situación esta. ¿Usted realmente lavaría los pies de su vecino ahí a la par? No digamos de alguien que usted tiene conocimiento que lo va a traicionar. Juan sigue relatando en Juan 13:10-11. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabéis quién le iba a entregar. Pero eso dijo: no todos estáis limpios. 4. Para servir no hay grado ni posición. El más maduro de la fe es quien debe dar el ejemplo. No sé si ustedes me siguen con la idea, pero esto hablando para los líderes. Si ustedes ven aquí, cuando un pastor, cuando un hermano, los que más están sirviendo son ellos. Y no porque tengan ese privilegio de llamarse a ser pastor, van a tener una aureola, ¿verdad? Y van a ser unos dictadorcitos, hey, vení. Ellos son los que nos dan los ejemplos de servicio. Solo la persona madura posee el fruto del Espíritu para servir como Dios manda. En este caso, el Creador sirvió a la criatura dejando ver que servimos no de acuerdo a nuestro rango, sino conforme a la voluntad de Dios.
Dios se hizo hombre y luego se hizo siervo de ese hombre para glorificar al Padre que está en los cielos. 5. El gozo de las bendiciones del creyente dependen de su vida de servicio. Personas llenas de gozo del Señor son verdaderos siervos y gran parte de su gozo es producido por su aptitud de servicio. Es imposible estar lleno de su gozo si un corazón de siervo. Juan 13:17 dice: si sabéis esto, seréis felices. Si lo practicáis, no pasemos por alto esta última frase, si lo practicáis. No hay manera de ser felices sin la obediencia y el servicio. En otras palabras, hermanos, toda la vida de Jesús es un modelo de servicio y de humildad. En conclusión, podemos decir que Jesús nos deja una gran lección para que nosotros la pongamos en práctica. El más grande, el Señor de la creación, el heredero del trono de David, como lo dice nuestro texto base, en un plan de siervo. Yo solo te dejo con esta reflexión, hermano. ¿Qué tanto conocimiento de la palabra de Dios tenemos? Pero lo más importante, de todo lo que usted conoce, ¿qué tanto de ese conocimiento se está poniendo en práctica? El conocer más de Dios nos reta a ser más como Él es. Si conozco más de la palabra de Dios, esta me manda a poner al prójimo por encima de mi posición. La pregunta sería: ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿O estoy haciendo mi propia voluntad? Síganme en sus Biblias, hermanos, Filipenses 2:3 o en las pantallas, para ir terminando. Filipenses 2:3 al 11 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué privilegio, hermanos, de poder conocer este ser tan hermoso. Nos quedamos cortos. La verdad que no somos dignos de poder decir que somos servidores. Yo creo que esa palabra nos queda grande. Pero hermanos, no es tarde. Estamos en la lucha, estamos en la perfección y sabemos que tenemos un líder, un Señor, un Rey, como lo habla Apocalipsis, Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual le servimos. Yo vi lo que está en el banner ahí, la imagen de Cristo. Muchos de nosotros tenemos esa imagen del Señor, una imagen de un Señor triste, quizás viendo al cielo, suplicando. Fíjese, hermanos, esa imagen que usted ve ahí no es el Dios al que usted le sirve. Ese no es Jesús. Jesús realmente no está allí implorando miseria o lástima de usted. Jesús está allí hablándole al Padre y diciéndole: todo lo que tú me dijiste, todo lo que tú me ordenaste, lo obedecí al pie de la letra,
tetelestai, consumado es. Glorioso Señor, oramos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.